ya no hubiera dudas, pues, la videoconferencia se podría dar por terminada, pues a requerimiento prácticamente de ustedes. Entonces, igual que en cursos anteriores, cada unidad, además de sus conceptos y ejercicios prácticos, incluye actividades que ustedes, al llevarlas a cabo, van entendiendo mejor el contenido de la unidad. En este caso, esta primera unidad tiene 3 actividades. Tiene un foro, que ya bastantes de ustedes participaron. Tiene una entrevista a un responsable de las finanzas de una empresa. Y la tercera, pues usualmente es una actividad tipo tarea. Entonces, no quiero ser el dictador. Mi idea es esa, dar el material, o bien de los que de ustedes que ya hayan empezado a leer y tengan alguna duda puntual, pues con toda la confianza me la deberían de trasladar, ya sea en ese momento o sobre la marcha cuando empecemos a platicar sobre el contenido teórico. Esta primera unidad cubre 3 grandes temas. Cubre el entorno económico de las empresas, cubre una idea inicial de cómo se organiza el área financiera en una empresa, y cubre un tema de lectura rápida de estados financieros para tomar mejores decisiones. En este caso es lectura de estados financieros, no tanto lectura, porque en este momento ya estamos en otro plan, no estamos haciendo reportes contables, sino que los estamos utilizando para usar o manejar el dinero de la empresa. Me voy a quedar callado un momentito por si uno quisiera comentar algo, y si no hay una, deberíamos tener es una a hacer un resumen técnico de del material, pues alguna historia por ahí. Hay infinidad de historias que se ven en la televisión, en películas, uno oye por ahí a nivel familiar o de trabajo, historias de éxito y fracaso de personas que pues han manejado bien el dinero o lo han manejado mal. El buen manejo del dinero debe darse si la empresa está funcionando bien o si está funcionando mal. Si está funcionando mal, pues hacer todo lo posible para que la empresa sobreviva. Esto es algo así como que si el barco se le hicieron agujeros y está entrando agua al barco, pues hay que tapar los agujeros y sacar el agua para tratar de llegar a una playa. Es bastante el trabajo del encargado de las finanzas cuando hay una empresa que está funcionando mal. Entonces el chance de él es hacer que la empresa sobreviva hasta el último minuto. Un milagro que se pueda dar por ahí. Entonces, si hay algún comentario, estamos conectados Ángela, Adrián, Ludwig, Marco, María Fernanda. Mónica también. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para ustedes, lo tienen ahí en su computadora, pero para que vayamos en una misma sintonía.
Entonces déjenme rescatar el material. Déjenme un momentito. Aquí estamos. Bueno, entonces en este momentito recibí el mensaje que estoy compartiendo pantalla. Es cierto, deberían estar viendo ahí en sus monitores la introducción a la unidad número 1. No voy a ir leyendo porque eso lo podríamos hacer cada quien por nuestro lado, pero sí voy a tratar de ir enfatizando según el párrafo que tengamos a la vista lo que yo creo que son los puntos importantes. Entonces, ustedes, es decir, ¿qué probabilidad hay de que ustedes estudiando esta maestría vayan a ser los responsables de las finanzas en una empresa? Pues la probabilidad, les cuento con toda franqueza, no es muy alta. Es decir, es alta, pero no muy alta. ¿Por qué? Porque las compañías en las que ustedes están trabajando o van a trabajar, usualmente cuando son ya empresas grandes y complejas, usualmente los dueños han decidido crear un área financiera, usualmente corporativa, es decir, que la empresa cooperativa donde yo trabajo, no hay finanzas principales, son finanzas secundarias, y es un corporativo donde se maneja realmente el tema financiero. Pero en la medida que, aunque no lo vayan a manejar, que lo entiendan, o en su momento en una empresa pequeña o en un negocio personal, pues estos tips les pueden ayudar a hacer mejor su trabajo. Entonces, internamente, pues en las empresas se maneja el dinero. Usualmente ese es un enfoque micro. A eso se le llama administración financiera, el nombre del curso. Y allá afuera también hay un manejo de dinero que de una forma u otra nos afecta como empresa. A eso se le llama macroeconomía, se le llama economía, se le llama finanzas, se le llama economía financiera. Entonces es bien importante que ustedes administrando el dinero adentro de una empresa tengan una idea también de cómo funciona allá afuera, porque no van a poder estar aislados, siempre van a estar conectados con ese mundo exterior. Más adelante vamos a ver un cuadro que explica bastante ese tema del funcionamiento del dinero allá afuera de la empresa. El área financiera en una empresa pues se organiza de muchas formas. Es una empresa pequeña, pues no va a haber un área financiera, o posiblemente va a ser el contador o el dueño. En muchas empresas pequeñas quien maneja el dinero es el dueño. El dueño le va a dar las llaves de la empresa, pero no las llaves del dinero, y usualmente él es el que va a tomar las decisiones financieras. En la medida que ustedes se ganen la confianza de él, sea dos tipos de confianza, en honradez y en capacidad, pues él les va a ir soltando más el control del dinero. Entonces en una empresa chica es algo sencillo, y en una empresa grande es algo complicado. Digamos, en un corporativo es algo complicadísimo porque es un área que se vuelve enorme. Usualmente el puesto de la persona pues es un puesto bastante alto, es un vicepresidente, usualmente se usan las siglas CFO, y ese vicepresidente pues va a ser el responsable de las finanzas de la empresa. Usualmente él va a tener a su cargo a un tesorero, que es el que maneja específicamente el dinero, y va a tener bajo su cargo a un contador, que es la persona que maneja la información.
La función financiera, pues no vayan a pensar que es estar sentado sobre una caja fuerte, no vayan a pensar que es el cajero, sino que es la persona que maneja la logística del dinero en la empresa, es decir, es el que según el estimado de entradas para un plazo futuro, organiza cómo ir pagando las deudas, organiza qué inversiones se pueden hacer temporales, organiza presionar a los clientes para que paguen, organiza pedirle tiempos adicionales a los proveedores, es el que autoriza las compras de ciertos bienes, es el que en su momento va a los bancos a negociar créditos, es el que en su momento, si la empresa lo decide así, es la persona que junto con la casa de bolsa en un momento dado podría organizar salir a bolsa a colocar títulos. Las empresas grandes y que siguen un esquema como los norteamericanos tienen un contralor que es el que maneja la información contable y tienen un tesorero que es el que maneja el dinero. En algunas empresas el mismo director financiero o gerente financiero es el que también a la vez la hace de tesorero. Entre sus funciones importantes, que las tenemos acá a la vista en el material, pues es administrar el efectivo. Repito, no es tener la llave de la caja fuerte, ni estar sentado sobre la caja fuerte, ni ser cajero. Es el que maneja la logística de con qué bancos trabajamos, qué tipo de cuenta tenemos, qué tasas de interés vamos a pedirle a los bancos que nos paguen, qué sobregiros vamos a negociar, etcétera, etcétera. También administra las cuentas por cobrar. Esto implica que usualmente va a tener bajo su cargo a un jefe de créditos y a un jefe de cobros. La tendencia por temas de especialización es que estas dos funciones operativamente la empresa las subcontrate fuera con empresas especializadas que tienen mejores mecanismos para determinar a quién se le puede dar crédito y que tienen también mecanismos adicionales para cobrar. Dicen por ahí que vender es fácil, cobrar es lo difícil, ¿sí? Y en la medida que la empresa tome el debido cuidado de a quién le vende, pues en esa medida cuando toque que cobrar, va a cobrar. Lamentablemente a veces por presión del departamento de comercialización, el gerente financiero baja la guardia y autoriza crédito a quien no, y la consecuencia es que ese cliente no nos va a pagar y al final pues la empresa va a perder dinero. No hay esquemas legales actuales para presionar a un cliente para que pague. Lo que sí se pueden tomar son algunas medidas de precaución. Por ejemplo, si la mercadería se puede identificar, se puede en la factura de venta hacer un detalle adicional, de repente hacer un contrato extra con el cliente para en su momento a la hora de no pagar secuestrar la mercadería. Secuestrar implica ir con un juez, demostrarle pues, en qué condiciones se le vendió la mercadería a ese cliente y que el juez ordene el secuestro de la mercadería, en ese caso el traslado de la bodega del cliente a la bodega de ustedes. Ahí el problema es de que la mercadería se arruina, se vence y en algún momento no sabemos a quién le vendimos y puede haber también algún peligro personal para los ejecutivos. Otra área es la administración de los inventarios. Igual no es que tenga la llave de la bodega, sino que es administrar la logística de ir autorizando las compras en la medida que haya una justificación, sea en fabricación o en venta. Por más que presionen la gente de producción o la gente de mercadeo, pues aquí el administrador financiero tiene que tener carácter para en su momento rechazar una compra e ir autorizando lo que él crea que es conveniente, ¿sí? También es el responsable de las deudas corrientes de corto plazo, es responsable de los seguros en temas de logística,
es responsable de las inversiones de largo plazo, es una labor bien compleja, bien interesante. Es responsable de la obtención de fuentes de financiamiento cuando se necesiten. Es responsable de la administración de los dividendos, que una vez programados, pues él es el responsable de que se vayan pagando en tiempo. Y también es responsable de la política fiscal. Esto implica no pagar los impuestos, no implica llenar formularios, sino que hay oferentes de recursos, personas o empresas a las que temporalmente les sobran recursos. Por otro lado están los demandantes, que son personas o empresas a quienes les faltan. El hecho de que sobre no quiere decir que sea rico, el hecho que falte no quiere decir que sea pobre, son circunstancias. Y estos oferentes y demandantes, el oferente pues necesita sacarle provecho a sus recursos y el demandante pues necesita urgentemente los recursos. Entonces, ese sistema lo que hace es que los une a oferentes y demandantes utilizando 3 vehículos para el efecto. El primero es una negociación directa, donde nos vemos las caras oferentes y demandantes y hacemos una negociación de palabra ante un abogado, como sea. Estas negociaciones, pues en Guatemala abundan bastante, no hay estadísticas precisas, pero lo delicado para el oferente es que pierde su anonimato y puede poner en peligro su vida. Luego están, este cuadro está al revés, porque usualmente ponemos en la parte superior a los intermediarios financieros. Entonces, la otra forma es que el oferente lleve su dinero a un banco y lo deposite, y por otro lado el demandante vaya a ese mismo banco y pide un préstamo. Entonces, el banco no le va a decir al demandante de quién es el dinero, el banco lo mete a sus bóvedas, lo deposita en el Banco de Guatemala y al final lo que nos va a dar es un cheque o una transferencia. ¿Qué gana el banco? Pues el banco paga una tasa de interés y cobra otra tasa de interés. Y por aparte, pues los bancos prestan otros servicios que son los que generan sus utilidades. Estos intermediarios, pues no solo hay bancos, hay una variedad. Hay por un lado un tipo de intermediario regulado y otro no regulado. La mayoría son regulados y lo que da la pauta del regulado es que están supervisados por la Superintendencia de Bancos. Entonces van a encontrar acá bancos, financieras, almacenadoras, casas de cambio, arrendadoras, compañías offshore, aseguradoras y otra variedad de entidades. En el caso de los mercados financieros, que es el otro mecanismo que pueden utilizar oferentes y demandantes, esto implica que en el país tiene que haber un esquema de bolsa, tiene que haber una o varias bolsas de valores. En Guatemala solo hay una. Y entonces el sistema crea una legislación que permite a ciertas empresas actuar como agentes de bolsa. Entonces el oferente, si tiene excedente de recursos, va a ir a una casa de bolsa a decirle que con su dinero compre títulos emitidos por algún demandante. Por aparte, el demandante va a su casa de bolsa y la casa de bolsa, con personal especializado, lo va a asesorar para hacer una emisión de títulos.
cumpliendo todos los requisitos que están en las leyes y en la bolsa de valores, y cuando ya se han cumplido los requisitos, entonces este agente va a la bolsa y grita que tiene ciertos títulos a la venta, y los agentes de otros oferentes pues son los que van a comprar los títulos. Usualmente las negociaciones se hacen por subasta, y entonces el oferente entrega dinero y a cambio recibe títulos. En el caso de Guatemala, esos títulos, si quiere el demandante, se los lleva en custodia a su empresa o los deja en una bóveda especial que tiene bolsa de valores. De momento, los títulos más de moda que se compran y venden en bolsa de valores nacional son pagarés, que son títulos de deuda de corto plazo, reportos, que son de un plazo menor que emiten los bancos. Tenemos bonos esporádicamente privados, tenemos bonos y letras del tesoro emitidos por el Estado, y pues no siempre, allá cada cuando se emiten acciones, principalmente acciones preferentes. Esa es una idea entonces de cómo funciona el sistema. ¿Y por qué me va a interesar a mí como administrador financiero de una empresa? Pues porque cuando el dinero que yo manejo, mientras no lo he usado, voy a participar como oferente en este sistema. Y cuando tenga faltantes de efectivo y recurra al sistema a pedir prestado o a emitir títulos, voy a participar como demandante. Entonces, en la medida que yo conozca cómo funciona ese sistema, tanto a nivel local como internacional, pues voy a poder interactuar de mejor forma con él. No sé si hubiera por ahí alguna duda, algún comentario. El silencio. Luego tenemos unas explicaciones de quiénes son los intermediarios. Esto ya lo platicamos. Como oferentes netos y natos estamos nosotros como personas. Como demandantes netos y natos están principalmente las empresas y el gobierno, y algunas personas naturales como nosotros, pero de la masa global somos más oferentes que demandantes. Y en la medida que tengamos el buen hábito del ahorro, pues vamos a ser todavía mucho más oferentes. Los mercados financieros, que básicamente funcionan alrededor de las bolsas de valores. A nivel conceptual existen dos mercados internamente, un mercado de corto plazo y un mercado de largo plazo. Al de corto plazo se le llama monetario de dinero, al de largo plazo se le llama mercado de capitales, y en el mercado monetario pues se negocian títulos de corto plazo, principalmente de deuda, y en los mercados de capitales se negocian títulos de largo plazo, principalmente acciones, y títulos de deuda de largo plazo, que usualmente van a ser bonos a 10, 15, 20 años. Esto es en el ambiente privado. Los títulos que emiten las empresas como demandantes se pueden colocar en forma pública, es decir, en un correo público y una bolsa, o en forma privada. Incluso la colocación privada podría ser siempre bajo la tutela de una casa de bolsa, pero en ese caso no vamos al correo de la bolsa por X o Y razón. En Guatemala el mercado que está bastante desarrollado es el mercado monetario. El mercado de capitales, pues hay muy pocas transacciones que se hacen a la fecha. Entonces la única bolsa que existe en Guatemala, por cierto el nombre no lo hemos corregido acá en el texto, se llama Bolsa de Valores Nacional. La está de más. Ustedes pues van a hacer una actividad donde van a interactuar más, y los sitios de las entidades pues son bastante interactivos, con bastante información que en su momento pues les van a
permitir entender un poquito más. Este es el logo que usa Bolsa de Valores Nacional. Muy bien, entonces acá termina esta parte de entorno y como parte del entorno que es bueno, perdón, del interno que hay que conocer, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los estados financieros. Estos reportes, ustedes manejando una empresa ya de cierto tamaño, que sea una sociedad anónima y que los dueños los dejen a ustedes administrar, pues usualmente ustedes se van a reunir con ellos en ciertas fechas en el Consejo de Administración y en la Asamblea, y usualmente ustedes con el Consejo de Administración y auditores externos les van a presentar los estados financieros con su respectivo dictamen de auditoría. Si hay comité de temas de auditoría, pues el comité, a raíz de la ley Sarbanes-Oxley, pues algunas entidades crearon otros organismos superiores para tener un mejor control. Entonces, este pequeño recordatorio de reportes es para que se recuerden de qué es cada reporte. Entonces, entre los reportes que les vamos a presentar a los dueños en forma trimestral y anual, está el estado de resultados, que básicamente ahí vamos a poder observar qué resultados ha tenido la empresa. Resultados es equivalente a ganancias y utilidades en sus diferentes niveles. Usualmente en una comercializadora se muestra la utilidad bruta, luego la utilidad en operación, luego la utilidad antes de impuestos, y luego la utilidad después de impuestos, que es la utilidad neta. Por complejidad de ambiente, pues algunas empresas muestran más otro tipo de información, pero a un nivel elemental ese es el tipo de información. Luego tenemos el estado de variaciones en el patrimonio neto. Este reporte no es de mayor relevancia. Sí es conveniente incluirlo en el paquete, y básicamente lo que muestra son los cambios que ha habido en un lapso de tiempo en la variable patrimonio, ¿sí? Pues ahí no van a encontrar necesariamente información compleja. Luego tenemos el balance general. Ese reporte es el que los expertos contables dicen que es el más importante. Entonces lo que muestra es a cierta fecha la posición del activo, pasivo y patrimonio, y pues cada quien aprenderá a leerlo a su manera, y una forma de simplificar la lectura de este y los demás reportes es usando técnicas de análisis como las que vamos a ver a continuación. El último reporte que en su caso ustedes discutirían con los dueños es el estado de flujos de efectivo, que básicamente muestra el efectivo, a dónde fue, a dónde vino, y de dónde vino, clasificado en 3 categorías: operación, inversión y financiamiento. Es conveniente también, no importa qué normativa contable estén siguiendo, presentar un paquete de notas aclaratorias a los estados financieros. Usualmente este paquete se redacta junto con los auditores externos, y también es conveniente incluir un resumen de políticas contables, ¿sí? Incluso esas políticas deberían estar en un manual del área financiera donde estén resumidas políticas de registro, evaluación, presentación. Y también importante el informe del auditor externo. Es decir, ese no hay ninguna ley que obligue a, pero sí se recomienda, si la empresa cotiza en bolsa o aunque no cotice, pero ya tiene un movimiento fuerte, que sí se contrate un auditor externo. Este auditor va a ser contratado por los dueños, ¿sí? Es decir, ustedes como gerentes no van a tener mayor injerencia, y lo que deberán hacer es llevarse bien con ellos, atenderlos y trabajar como equipo, y no necesariamente chocar con ellos. En adición a los estados financieros, pues se recomienda usar herramientas adicionales para
verificar la presentación de la información y en algunos casos buscar que la información nos dé nortes, nos diga, mira, como que tenés que irte por acá. Entonces, como herramientas adicionales está la reducción porcentual, está el análisis comparativo, está el análisis a base de razones, están unos indicadores por ahí que existen de hace rato, que son DuPont básico y DuPont modificado. Está una metodología que se llama EVA, y por ahí anda un indicador raro que se llama indicador Z. Tenemos una pequeña descripción de cada una de las técnicas. Reducción porcentual, pues es convertir a porcentajes estado de resultados y balance. En el caso del estado de resultados, el 100% van a ser los ingresos por ventas, y en el caso del balance general va a ser la suma del activo, ¿sí? Yo en lo personal, cuando doy un curso de contabilidad, pues trato de insistir siempre que desde el principio se preparen cuadros con información porcentual para hacer más fácil la lectura. También se puede hacer un análisis comparativo, ya sea comparativo de 2 años o incluso de más periodos. Cuando son más periodos, hay que tener cuidado con la inflación. Si es una inflación razonable y se indica, pues no se hace ningún ajuste, pero si se cree conveniente, se le resta la inflación a los años actuales para que la información sea más comparable. Eso, hay técnicas ya específicas para hacer esas correcciones, ¿sí? En el caso de Venezuela actualmente, que dicen que la inflación es de no sé cuántos miles anuales, imagínense que uno quiera ver un balance general de julio con un balance general de diciembre en bolívares, pues no va a haber ningún punto de comparación, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente hay que o hacer la información en dólares o hacer un tratamiento a las cifras para que realmente se pueda entender y tomar algún tipo de decisión. La forma más interesante de analizar la información financiera sacándola de los estados financieros es el uso de razones. Estas razones, como ya hemos visto antes, se clasifican en categorías y cada categoría pues indica un objetivo o una información que obtenemos. Entonces hay razones de liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento, hay razones de mercado y algunas otras clasificaciones que usarán por ahí los autores. En el tema de las razones, y no lo tenemos en el material, yo recomiendo siempre usar una razón de referencia para comparar la nuestra y tener una mejor información. Ya para ir finalizando este material, en el caso del análisis DuPont, tenemos dos análisis, el básico y el modificado. En el básico calculamos ROA y en el modificado calculamos ROE. ROA en este caso una descomposición de ROS multiplicado por la rotación del activo, y en el caso de ROE un agregado de multiplicar el activo por el multiplicador de apalancamiento financiero, y eso nos da el ROE. La lectura de estos dos indicadores con este detalle pues nos puede hacer entender de mejor forma de dónde se está obteniendo la utilidad. Si ustedes en algún momento dado quisieran usar el esquema DuPont en una empresa, yo lo que les recomendaría sería hacer una gráfica como la que está en el libro del señor Gitman y algún otro libro. Incluso esa gráfica la pueden hacer en Excel o que se las desarrolle un software para poder ver los estados financieros resumidos e ir viendo cómo de ciertas cifras de los estados financieros vamos llegando a los indicadores. Eso en algún momento dado puede ayudarles a ustedes o a un director a entender mejor una situación y de repente entender mejor cómo resolverla. Esta metodología EVA es otra metodología que también se puede usar. Esta pues en el momento que una empresa decida usarla, tiene que estar convencido de que la va a usar, que la va a pagar porque cuesta echarla a andar.
y en su momento pues sí, las empresas que inician el uso de EVA con toda la gana, pues en su momento hacen cambios fuertes en la administración, en su estructura de activos, de pasivos, sí. En Guatemala han habido algunas experiencias recientes y si tienen algún amigo, digamos, en Cementos Progreso, pues les podrá contar todo lo que pasó allá adentro cuando ellos implantaron EVA. El indicador Z, que está puesto más por curiosidad, es un indicador que inventó un señor en Estados Unidos de apellido Altman, y él observó durante muchos años empresas que quebraban y fue analizando la información financiera de la empresa y logró llegar a encontrar una constante de qué tipo de indicador era el que permitía que una empresa o quebrara o no quebrara. Entonces, él generó sus indicadores y a través de ciertos indicadores y ciertos pesos, él determina un monto del indicador Altman y según el valor que dé Altman, así la empresa se ubica en zona blanca, zona gris o zona negra. Blanca es de que va a sobrevivir en los siguientes 2 años, gris es de que saber y negra es de que va a quebrar. Este indicador, por cierto, se usa en Estados Unidos, en otros países, y cualquiera lo puede calcular y cualquiera a través de este indicador puede hacer una predicción. Lo delicado de hacer estos cálculos y publicarlos es que pues en un momento dado, si ustedes predicen que una empresa va a quebrar, pues puede haber inclusive algún problema de tipo legal. Ahí termina nuestro material formal. Tenemos pues anexo al material para quien lo quiera ver, un ejemplo en Excel de Groupon básico y Groupon modificado. Y como actividades tenemos un tour que ustedes van a hacer a la Bolsa de Valores Nacional, es decir, se meten al sitio de la bolsa y ya allá adentro pues analizan las pestañas y de la lectura de las pestañas pues ustedes van a contestar estas preguntas que están acá y pues lo que busca este tour es que ustedes, pues quien no lo conozca con más detalle cómo funciona en Guatemala el esquema de bolsa de valores. Es conveniente que también procure visitar el sitio del registro de mercancías y valores, que es quien supervisa los temas de bolsa. Y además de ver la bolsa, y por favor que no se les escape porque está en otra página, tiene que seleccionar un emisor. En Guatemala de momento hay como 15 y tienen que poner estos datos. Estos datos los pueden encontrar directamente en el sitio de la bolsa o se van al sitio del emisor y posiblemente ahí encuentren información adicional. Por aparte tenemos en la actividad 1 o 2 la entrevista a un responsable del área financiera vamos a empezar con aspectos generales y luego vamos a ir cubriendo aspectos específicos. El ideal es que sí busquen hacer la entrevista, aunque sea a distancia, y sí que sea alguien que sí maneje las finanzas, porque si quien los atiende es el contador, pues no les va a dar mucha información. Por favor, no pregunten datos específicos de mire cuánto vendieron el año pasado. ¿Sí? Esos datos si me entrevistaran a mí, yo no se los daría. Pregunten cómo funciona, cómo están organizados, qué tan importante es, no más. Si no vayan a preguntar cifras específicas de la empresa, porque no se las van a dar. Y eso puede implicar incluso, le sucedió en un curso anterior a un alumno que cuando preguntó eso, casi que el financiero le dijo, mire, por favor salga de mi oficina, algo así, ¿sí? Y la actividad 1.3, que ya la hemos hecho antes, es participar en nuestro primer foro. Aquí no tenemos
el tema del foro, pero ya ustedes lo leyeron, los que participaron, ya participaron bastantes, y básicamente lo que plantea el foro es que ustedes comenten sobre una empresa que está endeudada en un 80%. Este 80% es sobre la suma del activo, y en promedio su costo de ese financiamiento es del 18%. Entonces la empresa está así, ¿sí? Y ustedes comentan estando así, qué bueno o malo es y qué le puede pasar. Alguien por ahí que participó, sería bueno que revise porque no le puse los 100 puntos. Empezó a decir qué investigaría, pero realmente lo que escribió no nos lleva a qué haría. Entonces le puse un comentario a continuación de su participación, le puse un puntaje simbólico, pero lo que buscamos es que vuelva a participar dando ya una opinión de si encuentra la empresa así, qué haría, ¿sí? O cómo lo explicaría. Básicamente ahí termina nuestro tour de información. No sé si son las 9:45. Pues yo al final me robé el micrófono. Pero si hubiera alguien que tenga alguna duda, por favor, sí debería de plantearla. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, le saluda Eddie González. Sí, Eddie. Solo con una consulta con la actividad 1.2, usted mencionó ahí sobre las preguntas que se le podrían hacer a la persona esta. Sí, no es una idea, pero usted puede agregar, quitar tal vez no, porque casi que no le quedaría nada, pero puede agregar. O a veces tienen mucha confianza con la persona que van a entrevistar, entonces ustedes le pueden enseñar nuestro material, le pueden enseñar las preguntas básicas que yo les puse acá, y él, con la experiencia que tiene, él mismo va a decirles, mira, entonces yo te voy a explicar esto, y él va a empezar a explicarles, y les va a explicar un poquito más de lo que yo acá les puse, ¿sí? Pero por favor, lo que sí no, y ha sucedido ya, es que no le pregunten, mire, cuánto vendieron, o cuánto es su utilidad, o cuánto gana usted. Eso no conviene porque son ya preguntas muy específicas, y si en Guatemala eso se maneja muy confidencialmente, y si es su amigo, le va a decir, mira, eso no te lo contesto. Pero si no es amigo, de repente les va a pedir que abandonen la oficina. Sí, tiene razón. Yo todavía no la he hecho y estoy en busca de la persona que me puede echar la mano. Entonces, lo que usted me está diciendo lo voy a tomar en cuenta para no caer en ese error. Sí, de hecho, disculpe, usted le puede decir a la persona que lo que usted anda buscando es entender en qué tipo de empresas hay función financiera, qué hacen en el área financiera, cómo están organizados los puestos. Eso le va a permitir entender el nivel, ¿verdad? Porque imagínense que el gerente financiero está en el organigrama hasta por allá abajo, pues lo que le va a entender es que en esa empresa las finanzas no le están dando la importancia del caso. Y si le pueden decir a la persona que ustedes no quieren ver estados financieros, no quieren ver cifras, sino que solo quieren ver cómo funcionan, ¿sí? Y eso, pues, si es un amigo quien le va a explicar, y le va a explicar así como con más confianza, pues le va a ser de más utilidad a usted, ¿verdad? Perfecto, ahí estamos entonces, licenciado. Gracias, muy amable. Muy buena suerte en la entrevista. Gracias. En este momento, como estoy compartiendo pantalla, pues no logro ver quiénes estamos conectados. Espero que seamos bastantes. Esta videoconferencia pues está siendo grabada,
y es muy probable que ya mañana en la mañana esté a disposición de ustedes o bien de sus compañeros que no pudieron conectarse hoy, ¿sí? Y usualmente se graba casi que tal cual hablamos, ¿sí? Yo me voy a quedar callado un ratito para dar chance a que quien tenga alguna duda la plantee. Licenciado, yo tengo otra consulta. Sí, siga. En la 1.1 donde hay que hacer esta actividad de estar hacer la visita a la bolsa de valores, usted mencionó Ajá. también que había que ingresar a otra Sí, primero ingresa al sitio de la bolsa, sí. a otra dirección. Sí, entonces primero ingresa al sitio de la bolsa, ahí va a encontrar usted en las pestañas cuándo fueron fundados, va a encontrar qué tipo de títulos se emiten, va a encontrar quiénes son los agentes de bolsa, cuántos son y qué hacen, va a encontrar los emisores activos, va a encontrar quiénes son y cuánto tienen de valores emitidos. Esta pregunta de quién supervisa, pues usted ahí ingénieselas para buscarlo y ponga lo que logre encontrar. Pero luego, que está en la siguiente página de la presentación, dice en relación a los emisores activos, seleccione uno y determine lo siguiente: datos generales del emisor. Eso es posible que esté en el mismo sitio de la bolsa, ahí hay un prospecto y ahí hay mucha información. La calificación, resulta que los emisores de títulos en Guatemala y los intermediarios tienen que tener una calificación de una entidad internacional que le califique los títulos. Eso se usa para medir el riesgo, sí, son calificadoras. Y el monto de los títulos en circulación a la fecha que usted haga el trabajo. Usualmente los emisores ponen 2 o 3 datos: cuánto han emitido de títulos a la fecha desde que están, y entonces es una cifra millonaria, pero tienen que decir a la fecha cuántos títulos hay en circulación y en muchos casos de qué tipo. Sí. Eso lo puede encontrar en el prospecto que está pegado ahí en el sitio de la bolsa, o se puede meter al sitio del emisor si es un banco, y es muy probable, porque no necesariamente así es, que ahí encuentren la información. Pero en el sitio de la bolsa también hay en PDF hay un prospecto, y si le da clic al prospecto y lo abre y lo va leyendo, ahí va a encontrar esta información. Perfecto. Le comento, yo le he escrito el día anterior un correo en relación a los títulos. Sí, yo le contesté. Sí, estaba viendo eso, y ahí en el área sale que hay títulos privados y públicos, ¿verdad? Uno los emite el gobierno y otro la bolsa. Sí, perdón, los que usted debe comentar acá son los de una empresa privada. Sí. Empresa privada. Sí. O sea, no... Únicamente. Es decir, para usted manejando una empresa no tiene mucho, no es muy importante meterse a ver detalles de cómo hace el gobierno para emitir, porque lo que queremos es que el día que usted esté en una empresa y necesiten plata, se les ocurra pensar que pueden salir a la bolsa a colocar títulos. Entonces, si usted ya más o menos vio qué información manejan las empresas que lo hacen, pues va a tener idea, pero si mira qué información maneja el gobierno, no le va a servir para nada. Sí, tiene razón, porque encontré unos certiletras y que eso los emite el gobierno. Sí, los emite el Ministerio de Finanzas a través de Banco Guatemala. Sí, pero eso nada que ver con nosotros. Nada que ver. Tiene lo razón, que sí entonces puede suceder es que usted, digamos, manejando una empresa y que hubieran excedentes de dinero para pagar, digamos, bono 14, en un momento dado usted sí podía, por medio de una casa de bolsa, ir invirtiendo excedentes para comprar sus títulos, pero más que todo para en su momento pagar el bono 14 o aguinaldo.
nada más. Es decir, para sacarle alguna rentabilidad a ese dinero, ¿sí? Pero principalmente el enfoque es usted necesitando dinero en la empresa, cómo podría usar en un momento dado el sistema de mercados para salir a colocar títulos. Ah, perfecto, ya veo. Le quiero Bueno, comentar, entonces, de los 17 emisores que hay actualmente, son más o menos 12 o 14 que pertenecen a la banca, y del sector privado no bancario habrán 3 o 4, o sea, realmente son muy pocos. Y no, o sea, no hay ninguna ley que prohíba. Cualquiera con la capacidad del caso puede salir a colocar, y ojalá que en poco tiempo, 2, 3, 4, 5 años, alguno de ustedes aparezca por ahí en la prensa que su empresa está colocando títulos. que así sea. Así sea, sí. Que así sea. Fíjese que yo pude contabilizar que eran 15 las casas. Sí, las casas de bolsa son 15, pero emisores, Sí, así es. hasta donde entiendo, son 17. O sea, las Emisores casas de 17. bolsa son las casas donde usted como emisor va a contactar para que ellos lo ayuden a emitir títulos. Sí. ¿Sí? Entonces ahí hay la mayoría pertenecen a bancos, ¿sí? Y por aparte hay 17 emisores, que son empresas que están colocando títulos en bolsa, principalmente pagarés, que ese dinero lo captan y lo invierten en sus tarjetas de crédito. Ah, ya Pero veo. son diferentes las casas de bolsa a los emisores. Ah, qué buena aclaración. Ahí Lo estamos. que usted en su caso debería ir pensando es cómo se vería el nombre de su empresa en 3 años como emisor, ¿sí? ¿Qué logo usarían y qué nombre pondrían? Porque usted en su momento, si su empresa se mete a un proyecto grande, podría en un momento dado ir a la bolsa a colocar títulos como emisor. Entonces en lugar de ver 17 van a ver 18. Perfecto, sí, tiene razón. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo esa tarea después de finalizar la videoconferencia. Ok, gracias. Así es. Gracias a usted. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, entonces jóvenes, el silencio habla. Entonces, si gustan, son las 9:55 en el reloj de la compu, y en mi reloj físico ya son las 10. Entonces vamos a dar por finalizada la videoconferencia y les agradezco mucho la atención. Disculpen que me tome la lucidez de hacer esta explicación que hice, pero creo que el siguiente miércoles, como ya habremos iniciado la segunda unidad que ya es más práctica, pues espero que haya muchas dudas y sea más hablando de dudas que cubramos la hora y no tanto haciendo un resumen técnico. Así que les agradezco mucho a quienes estuvimos conectados, que tengan buena noche. Gracias a Axel, y si Maritza estuvo por ahí conectada, pues también muchas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches Buenas a noches. todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.